Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a tratar el diseño de circuitos combinacionales basados en puertas lógicas reales. Los circuitos digitales tienen características reales que hay que tener en cuenta para hacer un buen diseño digital. Incluso, aunque se diseñe especificando dicho circuito con un lenguaje de descripción de hardware, como VHDL o Verilog, el diseñador no ha de perder de vista dichas características reales, teniendo en cuenta el tipo de diseño final que pretende, orientado a velocidad, orientado a bajo consumo, o que use el menor número de puertas lógicas, etc. Pues de otro modo, será un mal diseño sin ninguna duda. Con este vídeo comenzamos por estudiar qué es un buen diseño combinacional y qué no lo es. Hacer una buena simplificación con mapas de Carnot o con el método de Quinn-McCluskey no garantiza en absoluto un buen diseño, solo que tendrá el menor número de puertas básicas del álgebra de Boole. La mayoría de los estudiantes actuales, sobre todo si no estudian ingeniería, y de muchos de los profesores jóvenes, desconocen todo o casi todo de lo que vamos a estudiar aquí. Y una última advertencia, que repetiré muchas veces: con VHDL no se programa, se describe hardware, y un conocimiento profundo de los temas que vamos a estudiar es imprescindible. Para el diseño, como digo, entonces, de un buen circuito combinacional con puertas lógicas reales, es imprescindible tener en cuenta una serie de consideraciones. Primero, las puertas lógicas reales tienen características eléctricas y funcionales propias, como todos los circuitos electrónicos: número máximo de entradas, carga máxima en las salidas, retardo, consumo, inmunidad al ruido, etc. Dos, todas ellas tienen una fuerte dependencia de la tecnología. No es lo mismo que sea tecnología CMOS o bipolar, tipo TTL, o BiCMOS, etc. El estilo de diseño influye notablemente en la calidad final del circuito, y además de la tecnología, el tipo de implementación lo condiciona. No es lo mismo diseñar para un circuito integrado que diseñar para una FPGA, el objetivo final de diseñar una FPGA, o hacer un circuito de aplicación específica de tipo ASIC semi-custom o full custom, incluso simplemente diseñar para obtener al final una placa de circuito impreso, una PCB. No hay un estilo de diseño único, pero un buen diseño se ha de adaptar y tener en cuenta las características mencionadas anteriormente. Incluso no es lo mismo hacer un diseño orientado a conseguir retardo mínimo, máxima velocidad, que orientado a bajo consumo. Se define el fan-in, primer parámetro importante que hay que tener en cuenta en el diseño de un buen circuito combinacional, como el número máximo de puertas lógicas básicas a que equivale una entrada de esa puerta en términos de corriente de entrada o impedancia de entrada. Una puerta básica de referencia suele ser un inversor, con una impedancia de entrada y una impedancia de salida que, dependiendo de la tecnología, determina las corrientes máximas de entrada y salida respectivamente. Esta puerta básica de referencia suele ser el inversor, como decía antes, y se establece como referencia al decir que tiene un fan-in 1 y un fan-out 1. No todos los inversores cumplen esto, pero cada fabricante tiene, como digo, una puerta básica de referencia a la que se refieren todas las demás. Por tanto, la corriente a la entrada del inversor, puerta de referencia, determina el fan-in del resto de las puertas, como digo, es decir, el número de veces que es mayor la corriente de entrada necesaria para realizar la función lógica en una puerta. Consecuentemente, el fan-out se define como el número máximo de puertas lógicas básicas, inversores de referencia, que se pueden conectar a su salida, es decir, a cuántas puertas básicas de referencia se puede conectar la salida de una puerta lógica determinada, proporcionando, eso sí, corriente suficiente. Ambos conceptos tienen una fuerte dependencia de la tecnología y difícilmente se dispone de puertas lógicas del tipo que sean, que con un fan-in mayor de 5 y un fan-out mayor de 4. Por todo lo anterior, en el caso de una puerta lógica con tecnología CMOS típica, el número de transistores necesarios sería muy elevado. Si tenemos un fan-in y un fan-out elevados, el número de puertas internas va a ser más elevado que la puerta básica que hemos estudiado en vídeos anteriores. Lo que conlleva los siguientes problemas. Primero, un aumento de las corrientes de fugas y de las capacidades parásitas, sobre todo
insisto, haciendo referencia a una tecnología CMOS típica. 2. Dependencia de las características eléctricas con la geometría interna de los transistores, la relación de aspecto, es decir, hemos de emparejar los transistores NMOS y PMOS típicos de la tecnología CMOS, de acuerdo, manteniendo una determinada relación de aspecto para conseguir características óptimas. 4. La corriente máxima de salida de las puertas lógicas es muy importante. Determina el tipo de transistor que tenemos que utilizar, PMOS y NMOS. Y, desde luego, aparece con un fan-in, un fan-out altos, aparece problemas de integración en chip para construir circuitos integrados de tipo FPGA, ASIC o lo que sea. Gráficamente, para terminar este concepto de fan-in, fan-out, esa puerta lógica AND que tenéis en la figura, en la parte inferior, nos dicen que tiene un fan-in de 4, tanto en sus entradas, en su entrada A como en su entrada B. Lo que nos está diciendo es que la entrada A consume 4 veces más corriente que la puerta de referencia, en este caso el inversor básico. Y que tenga un fan-out de 3 significa que es capaz de proporcionar corriente, por decirlo en términos de corriente, aunque se podría determinar en términos de impedancia, como veremos después, proporcionar corriente a 3, como máximo, puertas básicas de referencia y, en este caso, inversores de la tecnología de que se trate. Por ejemplo, siguiendo con el concepto de fan-in, una puerta NOR de 2 entradas, CMOS, con fan-in en 2, como la que tenéis en la figura, podía ser pues un circuito estándar comercial en tecnología de pequeña escala de integración, SSI, podría ser, por ejemplo, el SN74HCT02 de Texas Instruments. Todavía son circuitos que existen, no puede parecer que no existen, pero todavía existen y se siguen utilizando. Bueno, ahí aparece un poco la explicación de qué es cada término de esa nomenclatura, y quiero resaltar que HC significa CMOS de alta velocidad. La T indica que es compatible en cuanto a niveles lógicos con la tecnología más antigua, bipolar, que es tecnología de 5 voltios, es decir, el 1 lógico son 5 voltios. Por otro lado, nos especifica el fabricante que tiene un consumo de corriente de la fuente de alimentación de unos 20 microamperios, es decir, muy poco, es una tecnología de relativamente bajo consumo, y un retardo máximo de 25 nanosegundos con un retardo típico de 10 nanosegundos. Nosotros, como diseñadores, siempre debemos atender a los valores máximos o más desfavorables de la tecnología. En cuanto al fan-out, esa misma circuito estándar comercial, pues nos dicen que la capacidad puerta surtidor de entrada, que es la que predomina, hay más, pero es la que predomina en la tecnología CMOS, es la puerta surtidor de transistor de pull-down, de cualquiera de ellos, NMOS, pues es 10 picofaradios. El fabricante proporciona también las características de la puerta a 25 grados centígrados, que temperatura ambiente, que es una capacidad de carga máxima de 10 picofaradios. Si dividimos esos 50 picofaradios entre los 10 picofaradios, resulta que sale 5. Lo que nos está diciendo es que puede tener un fan-out máximo de 5. Se pueden conectar 5 puertas básicas a la salida de esta puerta lógica. Se toma un valor más conservador debido a la temperatura, fundamentalmente la dependencia de la temperatura, que es un fan-out de 4. Este ejemplo, que es un circuito comercial que está integrado por 4 puertas lógicas de tipo NOR, tiene también otros parámetros muy importantes. En primer lugar, tiene la tensión mínima de entrada a nivel alto, es decir, cuál es la mínima tensión que se reconoce como un 1 lógico, 2 voltios. Cuál es la tensión mínima de salida a nivel alto que garantiza la puerta como mínimo 3,7 voltios. Ojo, sobre una tecnología, insisto, de 5 voltios. Pues bien, el margen de ruido, es decir, la diferencia entre los 3,7 y los 2 voltios es 1,7. Es el margen de ruido a nivel alto, es decir, qué ruido se podría superponer a la señal para no falsear un 1 lógico. Pues 1,7 voltios sería, digamos, el margen de ruido que tendríamos. En cuanto a la tensión máxima de entrada a nivel bajo, dice el fabricante que es 0,8 voltios para un 0 lógico, y la tensión máxima de salida a nivel bajo es 0,33. La diferencia, 0,8 menos 0,33, son 0,47 voltios, que es el margen de ruido a nivel bajo máximo que puede tener esta puerta lógica. Lo que nos está diciendo es que si a la entrada hay un 0, o a la salida, proporcionamos un 0 lógico, un ruido tiene un ruido que se pudiera producir, tiene un margen de 0,47 voltios para no confundir, digamos, un 0 con un 1, o en el caso anterior, un 1 con un 0. La mayoría de estos parámetros en CMOS tienen una gran dependencia con la tensión de alimentación.
Todos ellos a tener en cuenta en cualquier tecnología de implementación. Da igual que sea una FPGA, un ASIC o un diseño como estamos estudiando aquí, con componentes estándar. Bien, existe una versión en estos circuitos comerciales, que no voy a pararme mucho en ello, que es sin la T en la nomenclatura, que para indicar que no está garantizada la compatibilidad con niveles lógicos con tecnología más antigua, bipolar o TTL, que se decía. En este caso hay una fuerte dependencia, en este último caso, con la tensión de alimentación, con un valor máximo de 7 voltios. Son más rápidas que las HCT, pero también tienen un consumo mucho mayor. Y bueno, y también por mencionar que siguen existiendo en el mercado tecnología de tipo TTL bipolar, bien ALS, es decir, tecnología avanzada Schottky de alta velocidad y bajo consumo, tecnología AES, tecnología, en fin, hay diferentes tecnologías todavía, pero que no voy a pararme en ello por tener menos importancia. En cuanto al consumo y el retardo de circuitos combinacionales, diseñar un buen circuito digital pasa, entre otros factores, por hacer un buen diseño de los bloques combinacionales que lo componen. Da igual por complejo que sea el circuito digital, hacer un buen diseño de un circuito combinacional o de los circuitos combinacionales es fundamental. Como decía antes, obtener un buen circuito combinacional no es simplificar la función lógica del circuito por Carnot o por Quinn-McCluskey u otros. Se han de tener en cuenta qué parámetros son críticos: la velocidad en el diseño, es crítico el consumo, el número máximo de puertas, el tipo de puertas o la eliminación de un factor determinante que nos dice si es de calidad o no es de calidad un circuito combinacional, que es la eliminación de lo que se llaman las carreras, races en inglés, o de sus efectos, de los cuales hablaremos a continuación. Muy importante este último punto. El objetivo teórico para obtener un circuito con la máxima velocidad, el retardo mínimo y bajo consumo no es realista. Es decir, si nos planteamos que lo queremos todo, máxima velocidad y mínimo consumo, esto no es realista. Si queremos máxima velocidad, seguramente tenemos un elevado consumo y viceversa. La tecnología de implementación condicionará los criterios y técnicas del diseñador. No es lo mismo diseñar con CMOS que con TTL, con BiCMOS, etc. No es lo mismo diseñar pensando en que eso va a ser, nuestro diseño va a ir dentro de una placa de circuito impreso de tipo una PCB, o que va a ser un dispositivo programable del tipo que sea, FPGA o sea un ASIC. Esto condiciona también el estilo del diseño, o al menos de un buen diseño. Es necesario establecer de antemano si el diseño va a estar orientado a velocidad, orientado a optimizar área, es decir, un máximo número de puertas lógicas, o bien una solución mixta. Todo a la vez no se puede conseguir. Vamos a hacerlo, este estudio, con un ejemplo. El ejemplo que tenéis en la pantalla es un circuito muy sencillo, en el cual la velocidad de respuesta que tiene este circuito combinacional viene determinada. Ojo, me refiero al retardo estático, es simplemente ir sumando retardos del camino crítico, el camino con mayor retardo, lo que se llama profundidad de la lógica. En este caso, y con estos valores que aparecen ahí, el T subret, el retardo del circuito, es un retardo estático, y lo que hago es ir sumando el camino crítico, que es cuando la señal B, observéis, pasa por el inversor, luego pasa por una puerta NAND, luego por una puerta OR, y luego por una puerta NAND. Es decir, es el camino crítico, y si sumáis los retardos sale 14 nanosegundos con los datos que tenemos en la pantalla. Bien, no obstante, se ha de tener en cuenta que el retardo dinámico, hay un retardo también importante, que es el retardo dinámico, y que influye notablemente en tecnología CMOS. Es determinante debido a las capacidades inherentes de la tecnología, esa capacidad puerta surtidor que domina digamos, la impedancia de entrada, es marcadamente capacitiva. Y o bien que las combinaciones de las señales de entrada no se produzcan nunca, y entonces haya combinaciones que no se produzcan nunca y determinen algunas, lo que llamamos el retardo dinámico, como veremos ahora. O bien que conectemos, a pesar de que lo permita la tecnología, aprovechemos el fan-out de alguna de nuestras puertas y conectemos muchas cargas a ese circuito, estamos alterando notablemente el retardo dinámico, como veremos ahora. Bueno, el primer ejemplo es a partir del anterior, es decir, ¿qué es lo que sucede si C es siempre 1? Si C es siempre 1, el comportamiento del circuito es el que tenéis en la figura. Esto no significa... claro, si observáis, S es igual a D. Pero esto no significa que se pueda eliminar el circuito, porque C puede ser una señal de control que seleccione dos modos de funcionamiento diferentes según el tipo de datos recibidos. No hay que perder de vista la aplicación, por tanto, otro aspecto importantísimo al determinar la velocidad del circuito, al determinar muchas de sus características.
Y, por supuesto, otro de los parámetros es la tecnología en la que se va a implementar. Ahí he marcado en esos nodos de entrada, en la entrada D y en la entrada a la puerta NAND de salida, la capacidad de puerta surtidor, porque eso me va a determinar, cuál es el retardo dinámico, como veremos ahora. En todo caso, el estático ahora, una vez que C es igual a 1, son 8 nanosegundos, que es la suma de los retardos de dos puertas LAN. Bien, algunas recomendaciones en un diseño combinacional. En los circuitos integrados de muy alta escala de integración, VLSI o VLSI, como ASICs, circuitos de la aplicación específica o FPGAs, la tecnología CMOS ha hecho que el retardo de las interconexiones sea incluso mayor que el de la lógica. Depende del tipo de arquitectura de FPGA, ya lo sé, pero en general los retardos de las interconexiones en mi circuito hacen que sean mayores que los de la lógica. Me viene a la cabeza un ejemplo clásico cuando se habla de un sumador de magnitudes binarias, combinacional, en el cual siempre se dice que el sumador Ripple Carry o de acarreo serie es mucho más lento que el Carry Luca-Head, que es una variante para conseguir más velocidad. Pero no es así. No es así en circuitos tipo FPGA, dado el gran número de interconexiones que tiene el Carry Luca-Head, es incluso más lento que el Ripple Carry que se estudia como sumador básico en todas las escuelas de ingeniería en fundamentos de electrónica digital. Las herramientas de diseño también influyen, como las FPGA, también condicionan la calidad en cuanto a velocidad. No todas las herramientas son igual de buenas, no todas las herramientas nos dan las mismas facilidades. Es necesario estudiar las características de las células de la librería, la biblioteca de puertas lógicas que se vaya a usar para un circuito integrado, para un FPGA o para lo que sea, o para un diseño con circuitos estándar, como hemos visto antes. Y el tercero, utilizar siempre que sea posible, por ser más rápidas y tener menor consumo, CMOS. Fundamentalmente puertas de tipo NAND 2, NAND 3, inversores, multiversores 2 a 1, pequeños, es decir, lógica negada, que me permitirá tener mayores velocidades a un consumo moderado. No hacer nunca, bajo ninguna circunstancia, realimentaciones en bloques combinacionales. Está marcado en rojo en la figura de arriba. Esto podría hacer esa realimentación que el circuito fuera inestable y que se pudiera poner a oscilar incluso. Esto es una barbaridad. Esto no se debe hacer nunca. Aunque haya por ahí circuitos propuestos, en fin, como las células de Booth y cosas por el estilo, que se aceptan como yo, desde luego, para mí esto es una tragedia, esto no hay que hacerlo nunca. No utilizar nunca cadenas de inversores para hacer líneas de retardo, porque nunca se estará seguro de cuál es el retardo que está provocando eso. Si quiero retardar una señal, hay mejores métodos para hacerlo y estudiaremos en un vídeo posterior cómo hacerlo. Pero desde luego nunca así. Las capacidades parásitas de puerta que aparecen ahí, que he marcado en la figura de la parte inferior, dependen también de la temperatura de funcionamiento. Si el circuito es muy grande y los inversores están muy separados, el retardo de las interconexiones también influyen. Se forma unas constantes de tiempo, de carga y descarga de esas capacidades parásitas muy importantes y además no todas iguales, con lo cual nunca estaremos seguros del retardo que estamos generando de forma absolutamente chapucera. Esto no hay que hacerlo nunca y es consecuencia de muchos errores, sobre todo provocados por diseñadores con muy poca formación o muy poca experiencia, las dos cosas. Algunas recomendaciones de diseño más, pues hay que llegar a un compromiso entre tipos de puertas con más o menos entradas y carga admisible en la salida. La carga a la salida de una puerta y el fan-out son elementos a tener muy en cuenta para el cálculo de retardos. Pues muy bien, con todas estas recomendaciones vamos a ver entonces un ejemplo, que es un ejemplo del diseño de un circuito combinacional de 4 señales con una señal de salida S, y lo primero que observamos es que hay 3 expresiones. La expresión canónica, que es la que aparece en la parte central de la diapositiva, y lo que hay que decidir es cuál es la mejor de las 3 para implementar el circuito combinacional. La primera es la forma canónica, nada que objetar a implementarlo así, salvo el número de puertas, claro, y el tipo de puertas, son las diferentes. ¿Es una solución adecuada para bajo consumo? Pues no lo parece, debido al número de puertas, pero muy interesante a lo mejor para velocidad. No hay que despreciar las expresiones canónicas para obtener circuitos combinacionales dependiendo de lo que se pretenda de ellos. La segunda es la función obtenida mediante una simplificación con un mapa de Carnot, modificada con alguna propiedad de la álgebra de Boole. Usa pocas puertas, con características muy diferentes, menor consumo, ¿y el retardo? La tercera es una solución intermedia que hemos obtenido manipulando las expresiones anteriores y que vamos a analizar a continuación.
Fijaos, lo que observamos es que en el circuito que hemos construido a partir de esta expresión intermedia que decíamos en la diapositiva anterior, observamos que A no se utiliza nunca, A negado está conectado a dos puertas AND de dos entradas, B no se utiliza nunca, B está conectado a dos puertas AND de dos entradas, C conectado a una puerta AND y C negado a dos puertas AND de dos entradas, D no se utiliza nunca y D negado está conectada a tres puertas AND de dos entradas. Por tanto, tendríamos ahora un nuevo retardo para este circuito, vamos a llamar T' retardo, que tenéis, viene dado por esa expresión que tenéis en la parte inferior. De todas maneras, a la vista de esto hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, no suele haber en el mercado, no es fácil encontrar puertas lógicas de más de 4 entradas. Así que una sugerencia es que cambiar esa puerta NOR de salida a 5 entradas por el circuito que tenéis en la figura, es decir, por dos puertas NOR más pequeñas y una puerta AND. Bien, es una opción. No es la única, pero es una opción por si no podemos utilizar puertas NOR, que no son muy frecuentes, de 5 entradas y mucho menos de más, claro. En cuyo caso, al hacer este cambio, tenemos un nuevo retardo que aparece, lo tenéis, la ecuación del retardo estático, lo tenéis en la parte inferior de la transparencia. Bien, ¿qué es lo que sucede? Pues que lo que vamos a hacer es... vamos a también tener en cuenta el retardo dinámico, es decir, ¿cuál es el retardo dinámico con esta solución que hemos encontrado a partir de la ecuación lógica intermedia que decíamos antes y cambiando esa puerta NOR de 5 entradas? Bueno, lo que vemos es que el camino crítico es D negado, que se conecta a tres puertas AND. Luego hay que añadir el retardo debido a las cargas que tiene este denegado, este inversor, en definitiva, que se expresa como incremento de T, dependiendo de la puerta, en este caso un inversor. El fabricante lo especifica en nanosegundos por picofaradio. Así que el retardo dinámico ahora, T segunda subred, es la ecuación que tenéis ahí, al que hemos añadido un incremento de T por las cargas del inversor. ¿Cuánto vale este incremento de T por carga del inversor? Tiene tres puertas AND conectadas iguales, con las mismas características, suponemos que es así, es 3 veces el incremento que produce una puerta AND de dos entradas típica de esa tecnología, la que sea que estemos utilizando, expresada, como decía antes, en nanosegundos por picofaradio, multiplicado también por el fan-in que está expresado en picofaradios. Como veis, las unidades salen unidades de nanosegundos y esto conseguiríamos calcular el retardo dinámico muy importante. Podría hacer incluso que el circuito dejara de funcionar si está dentro de un circuito más complejo de tipo secuencial. Pues bien, otro aspecto a tener en cuenta importante es que en la medida de lo posible todos los circuitos combinacionales deben ofrecer hacia el exterior la misma carga. Es decir, todos los circuitos que me proporcionan las señales A, B, C o D deberían de ver como carga la carga de un inversor o de una puerta cualquiera, pero desde luego todo es la misma, para que no haya, digamos, unas señales que tarden más o tengan un retardo dinámico mayor que otras, que eso produce, es decir, el retardo dinámico distinto por caminos distintos con las diferentes señales de entrada, puede dar lugar a lo que se llaman la aparición en la salida S de glitches. Esos glitches son pulsos de muy corta duración y que se deben fundamentalmente a lo que se llaman las carreras que echan la señal en un circuito combinacional. Es decir, A, B, C o D, unas pueden tener mayor retardos que otras y por tanto las dos entradas que tiene la puerta NOR de dos entradas de salida pueden llegar en distintos instantes de tiempo, es decir, con una diferencia de tiempo, y eso producir un glitch, un pulsito no esperado de corta duración que podéis decir, bueno, pero no tiene tanta importancia. Tiene muchísima importancia, porque en circuitos complejos, un microprocesador, imaginaos, esto puede ser que haya incluso cientos de miles de glitches, lo que hace, entre otras cosas, entre otros problemas, aumentar considerablemente el consumo de un circuito de forma inútil, tirando energía y calentando el circuito. Claro, esto no puede ser y crea además problemas muy importantes. Bueno, ni que decir tiene ya si el circuito es para lanzar un misil o no, y entonces de pronto un glitch hace que se me dispare no sé qué mecanismo. Bien. Vamos a dar un par de pinceladas sobre qué es esto de los glitches. Nos referimos ahora a la figura, a la ecuación de la simplificada por Carnot, que es la que tenéis en la figura, y en el circuito resultante es el que tenéis en la figura, y he marcado los nodos 1, 2 y 3 para ver cómo son los retardos. Fijaos, he puesto un retardo de inversor de nanosegundos, y que la puerta NAND y OR tiene el mismo retardo de 4 nanosegundos. Si no lo tuviera, pues el que tuviera, pero por simplicidad lo he hecho así. He marcado en el tiempo estos retardos, he puesto unas líneas
punteadas en vertical, no porque esto sea un circuito secuencial, sí creo que no lo es, sino para que veáis cómo se desarrolla, qué es lo que ocurre en el tiempo. Dos líneas verticales punteadas tienen una separación de 2 nanosegundos. Consideramos que A está siempre a nivel alto, que B al cabo de un tiempo se pone a nivel bajo y que C al cabo de otro tiempo, es decir, aproximadamente unos 6 nanosegundos después, se produce a nivel bajo. D está siempre a nivel bajo, y analizamos los nodos 1, 2 y 3 y nos damos cuenta de lo siguiente, que en un momento determinado, en el nodo 1 se produce, que esta parte de nivel alto, se produce un pulso a nivel bajo, está marcado con una línea puntuada en rojo, una flecha, y que como el nodo 2 no se modifica, se mantiene a nivel alto, en el nodo 3, pasados 4 nanosegundos, aparece un pulsito a nivel bajo, que dura 2 nanosegundos. Bien, eso es lo que produce, al cabo de otros 4 nanosegundos más, es un pulso en la salida que no era el esperado y que no responde a la función lógica. Es simplemente que las señales han tenido que recorrer caminos distintos, han llegado en instantes de tiempo diferentes y, por tanto, se ha hecho una operación lógica con dos valores de señal que no deberían de haber coincidido en el tiempo y se produce un glitch. Y eso es porque las señales A, B, C y D, en este caso B y C, están echando carreras, llegan en instantes de tiempo distintos a la puerta de salida. Este es un gran problema. Conclusiones. Comparando los dos circuitos que hemos obtenido anteriormente, la diferencia está en un inversor. Nos puede parecer que el circuito que hemos hecho añadiendo inversores, intentando, ecualizar los tiempos, utiliza más puertas, es un poco más lioso, mientras que el de Carnot es mucho más simple. Eso es verdad. Pero la gran ventaja es que en el segundo de los circuitos la diferencia, el retardo, es un inversor. No digo que no se puedan producir glitch, pero la probabilidad de que se produzca en la salida es mucho más pequeña porque los caminos están ecualizados en tiempo. Por tanto, como digo, los glitches se producen por las carreras de las señales en los circuitos variacionales. El mapa de Carnot y el Curie-McCluskey probablemente es un generador de glitches y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado cuando se utilizan este tipo de herramientas. Son difíciles de eliminar, pero si se ecualizan los retardos, la probabilidad es menor. Si los glitches son muy frecuentes, aumenta considerablemente el consumo dinámico, como decía antes. Es recomendable utilizar puertas del mismo tipo, que tengan a su salida una carga parecida, y en caso contrario el circuito se desecualiza con el efecto del incremento de tiempo debido a las cargas debido sobre todo en tecnología CMOS. Para finalizar, decir también que aunque uno piense que las señales son cuadradas en electrónica digital, no es así, y mucho menos en CMOS. Las señales de entrada y de salida tienen que cargar y descargar capacidades parásitas o capacidades inherentes a la tecnología, en este caso CMOS, y por tanto, podemos asumir que las cargas son más o menos lineales, que es lo que aparece en la figura, pero no podemos perder de vista otro de los factores muy importantes, que son los tiempos de subida, los tiempos de bajada de las señales, que se miden entre el 10 y el 90%, el tiempo de propagación distinto en general de nivel bajo a nivel alto o viceversa, y que se mide entre dos flancos cuando la señal tiene aproximadamente el 50% del valor final. Y todo esto hace que nosotros como diseñadores tengamos que encoger siempre los valores peores, el peor de los casos. Esto es muy importante. Seguiremos con ello en circuitos secuenciales. Por el momento lo dejamos aquí.